¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Debate 22. Bien, pues fíjese que hace apenas unas horas volvieron a reunirse en la Universidad Nacional Autónoma de México un grupo de profesores e investigadores destacados quienes confirman que van a asesorar y a capacitar a toda la comunidad universitaria para saber qué hacer concretamente en caso de que aparezcan situaciones de coronavirus de Wuhan en nuestro país. Pero además este grupo de destacados universitarios anunció que también va a hacer grupos de trabajo y va a preparar a investigadores y académicos de esta máxima casa de estudios para establecer protocolos para estudiar este nuevo virus con un potencial de transmisión elevado. En fin, que frente a la cantidad de información, de versiones encontradas y el miedo, pues a veces sembrado de manera viral por información falsa, pues decidimos invitar a los integrantes de este grupo universitario para que nos platiquen lo que comentan respecto a que es inminente que el brote de coronavirus llegue a México y por lo tanto pues debemos de estar preparados. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. María Eugenia Jiménez, doctora en epidemiología, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Doctor Jorge Baruch, quien es director de la Clínica del Viajero, maestro en políticas de salud global. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de entrar en materia, comentábamos antes de entrar al aire que estaba yo muy impresionada al visitar la página de la Clínica del Viajero. Muy poca gente sabe de la existencia de esta clínica. Primero platícanos de qué va, porque ustedes forman parte de este grupo de expertos. Bueno, la Clínica del Viajero de la UNAM es un proyecto que se fundó en el 2011. Y precisamente se hizo ante la falta de un centro que concentrara de manera uniforme toda la información y el desarrollo de esta disciplina de la medicina, que es la medicina del viajero. Es un proyecto de la Facultad de Medicina de la UNAM que desarrolla servicio, investigación y docencia en temas que tienen que ver con medicina del viajero. En este sentido, está ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 2, y gracias a esta colaboración es que podemos estar justo en el punto más importante de reunión de los viajeros internacionales de nuestro país. Aeropuertos. Exactamente, más o menos el 95% de nuestra operación se enfoca a medidas de prevención que pretenden reducir los riesgos de salud de los viajeros internacionales antes de viajar, para que durante y después del viaje disminuyan en un porcentaje significativo la cantidad de enfermedades que pueden llegarse a adquirir o complicaciones por los viajes internacionales. De acuerdo. Yo quisiera comenzar por preguntarles sobre todo este tema. Digo, parece natural que una institución como la UNAM, ¿no?, con destacados investigadores, pues se sume, ¿no?, un poco ante esta situación de pues la llegada de un posible brote de coronavirus. Sin embargo, igual me equivoco, ustedes ya me dirán, esto no ocurrió, o sea, de un llamado, digamos, como muy particular cuando el brote de la influenza hace algunos años en México. Ahora sí se está haciendo. ¿Por qué? ¿Frente a qué estamos nosotros en este momento? ¿Y por qué deciden conformarse, María Eugenia? Bueno, primero tendríamos que, haciendo un poco de historia y cuál es la experiencia que tuvo nuestro país. Creo que una diferencia fundamental entre la situación que tenemos actualmente con el nuevo coronavirus en Wuhan y lo que ocurrió en 2009 con el virus de influenza H1N1 es que en aquella ocasión fuimos el epicentro. El origen fue nuestro país y entonces la manera incluso de montar una respuesta fue mucho más, tuvo que ser mucho más rápida porque el epicentro fue aquí. Ahora ocurre una situación distinta. En China es el epicentro, nosotros tenemos unos días o unas semanas para prepararnos y activar los protocolos que de alguna manera se afinaron durante la pandemia de 2009. Tal vez en ese momento la universidad no hizo un grupo formal como el que se está integrando el día de hoy. Sin embargo, no solo en la UNAM, sino otras instituciones académicas en su momento, en 2009, integraron grupos de trabajo. En aquel momento, Antonio Lascano, que actualmente forma parte de este grupo de científicos e investigadores y profesores de la UNAM, él integró
a gente de varias áreas, de medicina, de algunos institutos nacionales de salud, de otras áreas de la UNAM como el Instituto de Biotecnología de la UNAM, de la Facultad de Ciencias, etcétera, y trabajamos tal vez no con la formalidad que el día de hoy lo estamos haciendo como grupo en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero sí se trabajó, no de una manera formal y tan estructurada como el día de hoy, pero sí se trabajó. A ver, el pasado viernes 31 de enero, cuando fue la primera conferencia de prensa, se dijeron algunas cosas ahí sobre a lo que se podía enfrentar nuestro país. Hoy, hace unas horas, cuando tienen la segunda conferencia, ya hay una postura distinta por parte de algunos integrantes de este grupo diciendo, a ver, momento, sí es importante tomar cartas en el asunto porque es inminente la llegada del virus, del coronavirus. ¿Esto es cierto? Efectivamente, no sabemos cuándo, seguramente va a llegar a nuestro país, así como hemos visto que el día de hoy está en más de una veintena de países, y si hacemos un poco de una línea de tiempo de cuándo inició todo esto, podremos partir de manera formal el 31 de diciembre, estamos a un mes, una semana más o menos, y hemos visto cómo ha sido la diseminación. Sin embargo, la mayor proporción de casos continúan siendo en China, en particular en Wuhan, en algunas ciudades muy específicas, pero sí ha habido ahora la diseminación hacia otros países, sobre todo hablando de casos importados. Y aquí es importante señalar que en el continente americano actualmente solo se tienen casos confirmados en Canadá y en Estados Unidos. En México se tienen 10 casos que se estudiaron como casos sospechosos, pero fueron descartados. Y si uno ve el mapa en el resto del continente, no hay casos confirmados tampoco. Pero ahora, tarde o temprano, no sabríamos cuándo, no podemos decir no en se una puede semana, predecir no eso. se puede decir, pero seguramente llegará y tenemos que estar preparados y saber cuáles son las medidas que debemos de tomar dependiendo en la etapa que nos encontremos. Justamente sobre esto que mencionan, ¿qué tan preparados estamos? Hay versiones encontradas porque se habla que justamente con la experiencia que tuvimos con el virus de la influenza en el 2009, se perfeccionaron, digamos, los mecanismos, ¿no? Digamos que de toma de decisiones. Sin embargo, por ahí hay otras versiones en donde dicen que no tenemos todavía protocolos y que no funciona de manera, o sea, que no hay una coordinación real en caso de que llegara un brote de coronavirus a nuestro país. ¿Esto es real? Existe una preparación, por supuesto que el gobierno de México, los mexicanos estamos preparados por completo para enfrentar una situación de una posible entrada de un caso sospechoso y posteriormente confirmado del nuevo coronavirus. Por supuesto que en alrededor de 10 años que han pasado hemos tenido muchos avances significativos. Para empezar, la Clínica del Viajero de la UNAM pues, se creó en el 2011, entonces eso también ya es una ventaja porque tenemos una instancia que se dedica específicamente a reducir los riesgos para todos aquellos que viajan. En segundo lugar, pues el país ya cuenta con protocolos específicos para cada nivel de atención médica, desde los altos niveles de toma de decisiones hasta las clínicas de salud, los centros de salud y los hospitales regionales o generales. Y también se cuenta, a la población es muy importante que sepa que existen 3 niveles de actuación a nivel global, para el cual tenemos que estar preparados cada uno dependiendo de nuestra situación. En primer lugar está el país en donde se genera el brote. En segundo lugar están los países que comparten frontera sanitaria directa con el brote, con el país que tiene el problema. Y en tercer lugar están todos aquellos países que no cuentan ni con frontera sanitaria directa, esto quiere decir vuelos directos, y que no cuentan con una frontera física, como es el caso de México y prácticamente toda América Latina. Entonces, en esta situación, afortunadamente no fuimos el epicentro en este momento. Estamos viendo cómo están actuando las autoridades chinas y afortunadamente están actuando de manera que están pudiendo contener el brote hasta el momento. En algún momento va a salir de China y va a empezar a replicarse en otras partes del mundo. ¿Es inevitable? Ese tiempo, exactamente, es el que nosotros tenemos para poder hacer nuestra tarea de alertar al sistema de vigilancia epidemiológica, reforzar el sistema de salud, tanto a nivel federal como local, e informar a la población. Y es muy importante esta parte de informar porque se tienen que hacer desde varios frentes. Primero,
informar a la población de alto riesgo, que son los viajeros internacionales, y que existen 3 grupos de alto riesgo, que son visita, familia y o amigos, negocios y expatriados o personas de movilidad internacional como los estudiantes. Y por otro lado está la población general, que debe de mantenerse al tanto, informada por fuentes confiables, y disminuir, y con esa información poder disminuir o prever este tipo de problemas que están surgiendo en otras partes del mundo de estigmatización y discriminación. Quiero hacer una pausa para regresar y que me platiquen cuáles son las investigaciones específicamente en las que ustedes van a perfilar las baterías, porque eso fue también lo que anunciaron en esta conferencia de prensa. Así es que no se vayan, volvemos en un instante para seguir hablando de este tema con el grupo de investigadores y académicos conformado en la UNAM para hacer frente al posible brote de coronavirus en México. Volvemos. Bien, regresamos aquí a Debate 22. Estamos hablando sobre este grupo interdisciplinario conformado en la UNAM para hacer frente a cualquier brote de coronavirus en nuestro país. Comentábamos antes de ir a la pausa sobre las líneas de investigación que van a trabajar en este grupo. Primero me gustaría saber, justamente cruzando un poco con esta pregunta, ¿por qué no se ha elevado a nivel de pandemia el coronavirus cuando es mucho más, digamos que letal, a diferencia de lo que fue la influenza, ¿no? Y no ha sido declarado así por la OMS. ¿Por qué? Doctor, doctora. Si quieres comentar y yo comento una vez ahorita. Bueno, en primer lugar, como ya lo dijimos en el bloque anterior, el brote se encuentra actualmente contenido en la región de China. Sí. Con algunos casos importados en algunos países que no representan la totalidad de los continentes a nivel mundial. Y la transmisión entre estos casos importados ha sido limitada, de tal manera que hasta el momento la Organización Mundial de la Salud, el director general de la Organización Mundial de la Salud, apoyado y asesorado por los paneles que tiene, que son 2 de manera general, no han determinado que sea una pandemia hasta el momento por estas características. En segundo lugar, no podemos hablar todavía de una letalidad confirmada. Y podemos estimar cierto tipo de mortalidad, pero tenemos que entender o que tener bien en claro que digamos que la epidemia en China todavía ni siquiera ha alcanzado el pico máximo esperado. Por lo tanto, los casos confirmados no son el total de casos, y los casos de graves o de gran severidad que llegan a la muerte no son el total de los muertos por este tipo de coronavirus, de nuevo coronavirus. Ya, porque escuchaba, por ejemplo, algunos datos que dio incluso el exsecretario de Salud, a quien en su momento le tocó enfrentar el virus de la influenza, y bueno, pues sí daba unas cifras muy tremendas, ¿no? Porque hacía un balance de lo que ocurrió durante todo un año, ¿no? Con el virus, que habían sido 72.500 casos infectados y 1.750 muertos, pero en China solamente en un mes van 20.000 casos, ¿no? O sea, la expansión es brutal, ¿no? Digo, si tomamos en cuenta, digamos, estos datos, ¿no? Y la letalidad, o sea, la forma en la que está actuando, pues es mucho más rápida y un contagio mayor, ¿no? Yo creo que aquí hay que tomar, si me permites, algunas consideraciones de qué características tiene Wuhan. Es una ciudad que tiene, la ciudad tiene más de 11 millones de habitantes, si tomamos en cuenta el área conurbana son más de 17 millones, hay una densidad poblacional muy alta, es un centro de negocios y financiero muy importante, donde muchas empresas internacionales tienen ahí áreas de trabajo, que hay mucha movilidad, sobre todo de tipo económico. Entonces, de entrada habría que tomar en cuenta esas características que tiene Wuhan. Por otro lado, también habría que ver en un momento dado, antes de que se identificaran los primeros casos, ya había habido personas que se desplazaban dentro del mismo país. Entonces hay que hacer varias consideraciones. No es lo mismo una ciudad tan importante en un país como China a que si estuviéramos hablando de una enfermedad a lo mejor en una zona muy localizada en África o muy localizada en Centroamérica, que no tuviera toda esta dinámica de movimiento migratorio
por diversas razones. Eso es un punto importante que podría explicar, o sea, una de las razones de las que podría explicar por qué esta diseminación en el foco principal. Con las investigaciones que van a emprender ustedes en este grupo, ¿qué están contemplando? O sea, ¿están pensando en el tema vacuna, prevención? ¿Cómo van a trabajar? ¿Cuáles son las líneas principales de estos grupos de investigación? ¿Quieres comentar? Bueno, en torno pues las acciones que va a tomar y que ha estado tomando la Clínica del Viajero de la UNAM, es a nivel operacional, básicamente en estos momentos, es reforzar, por un lado, las líneas de colaboración con lo que ya tenemos establecidos para actuar en este tipo de casos, que son con los corporativos transnacionales, con las oficinas de movilidad internacional líneas aéreas de las principales universidades que hacen movilidad internacional desde y hacia China y hacia toda la región de Asia, también reforzar las líneas de comunicación que tenemos con las principales aerolíneas internacionales para poder elaborar material informativo de divulgación científica de gran calidad que pueda informar a la población viajera sobre las medidas de control, de prevención y reducción de riesgos. Esto es muy importante precisamente porque la población debe de recibir información de alta calidad en muy poco tiempo y de manera eficaz. Entonces, estas líneas de comunicación nos van a servir para eso. Por otro lado, también tenemos estos canales de comunicación permanentes con las operadoras turísticas, los agentes de viaje, que nos van a permitir, de hecho ya se han recibido invitaciones para participar en foros de agencias de viaje, de operadores turísticos, de influencers en viajeros, que son muy comunes en este tipo de población, para diseminar información que les pueda ser de utilidad y que la puedan transmitir ellos del primer contacto con los viajeros de manera confiable y eficaz. Hago una pausa, pongo la pregunta sobre la mesa por lo que me están comentando. Da la impresión que tendremos un periodo todavía más o menos mediano, extenso, en lo que pues están investigando todas estas conversaciones, como tú dices, con diferentes instancias. O sea, digamos que esto no es un asunto que se vaya a acabar en un mes o en 2 meses, es un proceso mucho más largo. Vamos a una pausa y si les parece conversamos sobre esto. No se vayan, volvemos aquí a Debate 22. Bien, regresamos aquí a Debate 22. Estamos conversando con los voceros del grupo interdisciplinario de investigadores y profesores de la UNAM que pues se congregaron para hacer frente ante la posible llegada del coronavirus a México. Antes de ir a la pausa, les preguntaba, ¿cuánto tiempo más tendríamos que esperar? Porque esto no es algo que se vaya a acabar inmediatamente, es decir, esta preparación o esto que estamos viviendo, ¿cuál sería, digamos, que el tiempo límite, si es que se puede calcular? Yo creo que a esa pregunta nadie tiene en este momento una respuesta concreta. Estamos viendo prácticamente la evolución de la epidemia, vamos sabiendo cosas sobre cuadro clínico, en tiempo real, como decías. Todo lo que va surgiendo va siendo conocimiento prácticamente a la par conforme evoluciona. De acuerdo a cómo ve uno la curva epidémica, no parece ser que hemos llegado al límite, al punto más alto. Ya. Tendríamos todavía que esperar. Pues sí, podría contenerse. Tendríamos que esperar a que llegue un punto de meseta que no sabríamos cuánto tiempo dura porque es un virus nuevo, no conocemos el comportamiento y vamos a tener que ir tomando decisiones en ocasiones sobre la marcha. Lo que sí podemos hacer es ir adelantando etapas. Ahorita estamos en una etapa de preparación, en una etapa de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, como ya se comentó, como ya comentó el doctor Baruch, lo que se hace en los aeropuertos, avisos de viaje, preventivos, avisos epidemiológicos, informar a la comunidad médica, en este caso en la universidad, informar a la comunidad universitaria, que finalmente somos varios miles de
ciudadanos, entre profesores, trabajadores y Mucha- alumnos, una y gran finalmente comunidad esta universitaria. misma información va a permear hacia otras poblaciones, ¿no? Hacia las familias, etcétera. Ahora, sí. Una cosa que me gustaría agregar y que creo que es importante que la población lo sepa precisamente por las cuestiones de alarma y del miedo que se puede generar, que eso sí puede afectar mucho a la situación del brote actual, es el impacto que tendría la epidemia. En estos momentos se está habiendo un debate internacional sobre el impacto de este brote del nuevo coronavirus, tanto en China, pero también en otras partes del mundo. No solamente en los mercados financieros, sino también el impacto en ¿Los sistemas de salud? sistemas de salud o en el impacto en la población. ¿Cuál en podría general. ser, por ejemplo? Entonces, aquí lo que me gustaría aclarar es que sí existen consecuencias al momento de imponer restricciones de viaje y restricciones de comercio. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha tenido mucho cuidado en el momento de tomar las decisiones clave para saber si este brote se tenía que elevar Como a un pandemia. interés internacional o si después se tendrá que elevar a un siguiente nivel de alerta. Es muy importante que la población conozca que si nosotros empezamos como país o como países a imponer restricciones de viaje y de comercio, lo único que vamos a hacer es agravar la crisis en la que está ahorita China, Okay. e incluso la podemos llevar a una crisis de tipo humanitario, en el sentido como ya lo hemos tenido las experiencias del ébola y hemos tenido experiencias con el SARS, que en el momento en el que se genera miedo, desinformación, los países a veces toman decisiones adelantadas para llevar a cabo restricciones en la entrada y salida de los viajeros y en la entrada y salida de los bienes y comercio. Entonces hay que ser muy cuidadosos en este sentido, estar informando, y es por eso la importancia que tiene este tipo de esfuerzos que la universidad está llevando a cabo, como lo es conformar un grupo de voceros y un grupo de investigación al respecto. Igual les pongo la pregunta del millón, pero no podía dejar de preguntarlo, ¿no? O sea, siempre nos preguntamos qué pasa con los virus. Dicen, es un virus nuevo, ya comentábamos hace unos instantes antes de entrar al aire, que el coronavirus tiene, o sea, hay derivados de este virus, ¿no? O sea, del coronavirus. ¿Dónde se gestan? ¿Son épocas, son etapas? En algún momento se hablaba de una gran pandemia por ahí en los años 40 y de alguna manera son ciertos equilibrios naturales. ¿Cómo podríamos entender esto? ¿Cómo podemos explicárselo a la gente? Bueno, habría que partir aquí que los coronavirus es una familia muy específica y esto es una zoonosis. Una zoonosis son donde hay agentes patógenos, en este caso como los coronavirus, que existen en animales y en humanos. Como ejemplos, ya se hablaba hace unos momentos del SARS. El SARS, lo que se sabe el día de hoy es que pasó de gatos, unas que tenían como mascotas, a los humanos. Después el MERS coronavirus, que es el que tuvimos más recientemente, que también ocasionó problemas, sobre todo en el Medio Oriente, pasó de camellos y dromedarios al humano. Y en este caso, han dicho que los murciélagos, murciélagos, ¿no? De los murciélagos que pasan ¿Es cierto eso o es una...? De hecho, los murciélagos pueden ser reservorios de este y de otros virus. Ya. Y entonces aquí sí eso es real y sí son enfermedades que comparten. Igual podemos hablar de la influenza. La influenza puede pasar de animales, de cerdos, hacia los seres humanos. ¿Y qué va pasando? O sea, digamos, ¿cómo aprendemos pues como humanidad con la cantidad de virus que van apareciendo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza frente a todo esto? Por eso les decía, si son equilibrios naturales, si es algo que tiene que ocurrir, ¿qué pasa ahí, doctor? Bueno, debemos de entender que este es un proceso natural. Afortunadamente, el desarrollo científico en las últimas décadas ha sido exponencial y de manera positiva. Entonces ya contamos con más herramientas tecnológicas para poder hacer frente a este tipo de brotes y a este tipo de virus nuevos. Pero es un proceso natural que se pudo haber llevado a cabo, como en este caso en China, pero que también pudo haber pasado en otro país de África, de Europa, de América, de Oceanía, sin problemas. Entonces, digamos que el primer mensaje es, en este sentido, que es un proceso natural
que no es un problema de la República Popular de China, sino es un problema de la humanidad como tal. Esto se dio ahí por el acercamiento continuo y frecuente entre las especies salvajes de animales y la humanidad, como lo ha habido en todas las partes del mundo. Afortunadamente, las herramientas de comunicación nos han permitido informar de manera inmediata las características principales de este nuevo caso. Hemos podido compartir, gracias a los investigadores chinos, la secuenciación de y las características de este nuevo virus con el resto de la comunidad, de tal manera de que podamos sumar esfuerzos globales para combatir y desarrollar información en tiempo real de este nuevo virus. Para ir concluyendo, ¿a dónde podría acercarse la población? Porque se ha dicho, bueno, qué medidas tomar, ¿no? Si te da gripa, ve al médico, etcétera, pero digo, eso también genera un poco de pánico, ¿no? Digo, de pronto nos enfermamos, yo he visto gente ya con tapabocas, o sea, hay mucho miedo y desinformación. ¿A dónde, sobre todo la Clínica del Viajero, que ahora estamos poniendo ahí la página web, también ahí hay un link, un hipervínculo que ustedes están conectando a un sitio, un micrositio donde están explicando el coronavirus, pero ¿qué puede hacer la población? ¿A dónde informarse, más allá de las medidas que se han repetido en diversos medios, ¿no? Frente a esto, ¿qué hacer? ¿A dónde dirigirse? Yo creo que antes de contestar a tu pregunta de a dónde dirigirse, recordemos que todavía estamos en temporada de influenza. Ahorita hay infecciones respiratorias, la temporada de influenza empieza en la semana 40 de un año, que es en el mes de octubre, y termina en la semana 20 del siguiente año. Estaríamos terminando nuestra temporada de influenza en el mes de abril. Entonces, todavía ahorita tenemos casos de influenza y creo que también… no haya pánico, ¿no? Y no nada más circulan virus de influenza, H1N1, H3N2, puede haber por ahí algunos otros virus respiratorios también circulando en este momento, y por eso cuando tú preguntabas si deberían las personas de tener ahorita cubrebocas, la respuesta en este momento, en la situación en la que está el país, no se recomendaría, y no es porque estemos dudando de que existan ya casos de coronavirus, no. Pero existen ahorita otras infecciones respiratorias ocasionadas por virus, donde finalmente las medidas de prevención son las mismas que se están dando para este nuevo coronavirus. Brevemente, doctor Jorge Baruch, la Clínica del Viajero, sobre todo, ¿cómo se puede acercar la gente y qué puede encontrar ahí? Bueno, los viajeros que están planeando tener viajes esenciales, porque los no esenciales están prácticamente de acuerdo a la recomendación prohibidos, se deben de cancelar o posponer. Los que están planificando viajes esenciales hacia China deben de acudir con 3 a 4 semanas de anticipación a solicitar información al sitio web. Es sumamente importante. Recordemos que hay 3 recomendaciones básicas para los viajeros internacionales. Uno es solicitar información con tiempo a la clínica, registrar su itinerario en el sistema de registro para mexicanos en el exterior, lo cual nos va a permitir saber cuándo se van y cuándo regresan para estar al pendiente, y vacunarse, actualizar sus esquemas de vacunación contra influenza, haber recibido una dosis en los últimos 6 meses, por lo menos, antes de viajar, y todos los mexicanos que nacieron antes de 1995 y que van a viajar deben de actualizar o revisar sus esquemas de vacunación contra el sarampión. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de lo que estará haciendo este grupo interdisciplinario de la UNAM. Gracias, muy buenas noches. Gracias también a ustedes. Y recuerden, nos vemos ahí en las redes sociales, Canal 22, N22. Yo soy Jacarandilla en Twitter y en Instagram. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches. Buenas noches.